La juventud necesita relacionarse, encontrarse unos con otros, contarse sentimientos, contarse emociones, decirse cosas uno a otro, aprendizajes realizados. Tú también y todos nosotros necesitamos esa relación. Pero es importante contar con un sitio que favorezca los encuentros. Ese sitio, Antonio Copete González, lo consigues tú precisamente en este sitio, en el lugar donde estamos actualmente. Háblanos de la creatividad, de los momentos en que tú inicias esto y con quién cuentas. Yo, como fui mal estudiante, no aprobé la selectividad y entonces monté un bar. Aquí empecé a trabajar, a montar un local. Mi padre me echó una mano, mi madre también, dándome algo de dinero, y conseguí abrir lo que la gente le llamaron el Copete, porque nunca tuvo nombre. Como yo soy Antonio Copete, la gente le llamaban el Copete, pero nunca tuvo nombre. Y aquí monté mi primer negocio. Y en esos principios, ¿qué tipo de público entraba aquí? Pues al principio yo la experiencia que tenía era 15 días en un bar que estuve, en un bar de gente joven, como moderna, pero claro, había gente también que era un poquito complicada. Entonces cuando yo monté eso pues aquí, pues como me conocían de allí, pues empezaron a entrar gente así muy moderna y tal, pero también había gente complicada. Y yo eso, la verdad, pues no me gustaba mucho. Entonces cuando entraba gente rara, pues yo lo que hacía era poner música clásica y se iban, me lo quitaba del medio. Entonces conseguí quedarme con un público bastante bueno, muy selecto. A los 2 años de monté aquí unos focos y convertí esto en galería de arte. Entonces aquí expusieron Luis Caro, Antonio Cerero, Manolín Guerra y mucha gente. Entonces esto adquirió un nivel muy bueno porque empezó a entrar gente de mucha calidad, gente que le gustaba el arte, la cultura. Hacíamos incluso teatros de Guiñol. Y entonces esto tomó un nivel ya bastante importante y se hizo un local emblemático en Alcalá. El Copete era un sitio súper tranquilo, súper agradable, musiquita, yo creo recordar que teníamos el hilo musical, con los 5 botones, dependiendo del canal que ponías, tenía un tipo de música o tenía otro tipo de música. La música muy flojita, todo muy tranquilo, con sus mesas, los sándwiches que los hacía yo cuando entraba, hacía los sándwiches para que la gente cuando los pidieran estuvieran hechos solamente con la sandwichera. Pero yo convencí poquito a poco a Antonio, lo convencí y le dije, digo, Antonio, ¿por qué no pones aquí un plato, tío? Y me traigo yo los discos de mi casa y, no sé, ponemos otro tipo de música y tal. Bueno, venga, vale. Poquito a poco, fue muy poquito a poco. Juan David Medina formaba parte de un grupo de chavales que estaban en la vanguardia de la música, en la vanguardia de la moda. Pero cuando los conocí a ellos, vi la oportunidad de engancharme a la movida. Entonces, por fin tuvimos un plato y yo me traía mis disquillos y ponía los discos. Yo de vez en cuando le pegaba una subidita de volumen, y a lo mejor me decían, no, más bajito, más. Pero bueno, yo lo tenía que intentar por lo menos, ¿no? El siguiente paso fue, creo recordar que le dije a Antonio, podemos cambiar hacer dos sesiones, ¿no? Lo que era el café y lo que era a partir de las 8 de la tarde, empezar con un poquito más de ambiente, o de marcha, ¿no? Entonces se pusieron unos reguladores de luz y se bajaba un pelín la luz a partir de las 8. Había como un cambio de sesión, ¿no? Como te decía, ¿no? Entonces ahí sí subíamos un poquito más la música y ya empezamos a cambiar más a menudo de música, una pletina, etcétera, ¿no? Entonces ya íbamos cambiando, ¿no? Pletina, plato, y así un poquito, como tú dices, de pinchadisco, poquito a poco empezamos a darle un poquito más de ambiente al Copete. Fue cambiando el público a eso, a gente más joven. ¿Y tú? No te quedas quieto, observas y desarrollas uno nuevo, la terraza de verano en la calle Bailén. A ver, cuéntanos esa idea, cómo surge, el nombre que le pones, con lo que titulas aquello y por qué. Compré un terreno en la calle Bailén y monté la terraza de verano Ruedo. Aquello se llamaba Ruedo y se llama, porque aquello había sido antiguamente una plaza de toros. Yo compré la mitad de la plaza de toros y allí empezó la terraza Ruedo, con la misma gente que teníamos aquí, que sabía mucho de música y todo eso, pues allí nos llevamos la movida.
Y entonces empezó la terraza rueda a funcionar y a funcionar muy bien. Ideas un espacio nuevo que estaba allí y tú inventas una nueva historia. Una discoteca. Esa discoteca, discoteca El Ruedo, precisamente. Aquello tenía una zona que era la casa del maestro almacén, que la tiré por dentro y la techamos con una cercha y un techo como si fuera una nave industrial, y dentro pues hicimos lo que fue la discoteca Ruedo. Y conste que yo nunca jamás había ido a una discoteca, pero siempre me había gustado mucho hacer fiestas en mi casa, en mi cochera, en mi azotea, y entonces yo tenía ganas de hacer fiestas, y entonces pues monté una discoteca, aunque nunca jamás en mi vida había ido a una. No era nunca discotequero ni nada, pero sí, montamos allí una discoteca que la verdad es que no estuvo mal, estuvo muy bien. Por lo que puedo ver, eres un experto en conseguir la marcha aquí dentro del pueblo. Antonio, cuéntanos, la gente que viene al Ruedo, cuéntanos algo de cómo ven la gente que viene aquí al Ruedo. Pues la gente que viene aquí al Ruedo son gente muy joven y que le gusta muchísimo divertirse y pasárselo bien de una forma muy sana. Ajá, de acuerdo. Eso de la forma sana, por si algún padre que lo está viendo está pensando algo que no debe de pensar, vale, seguro, ¿no? Sí, no, que estén tranquilos los padres, que bueno, los padres si están tranquilos es porque ellos educan bien a sus hijos. Es la principal forma de que los hijos vayan respondiendo bien, ¿no? De esta forma que intentamos cuidar que el ambiente sea lo más sano posible. De acuerdo, gracias, Antonio, no te molestes. En vísperas de la discoteca, antes de abrirla, yo estaba trabajando de mantenimiento los días entre semanas y los fines de semana en la cafetería. Y se acercaba la inauguración y Antonio no encontraba disc jockey para la discoteca. Yo ya entonces me gustaba la musiquilla y en el copete ponía y vamos, que estaba muy metido en el tema. Y una semana antes me dijo Antonio, allí en la terraza, en la discoteca, medio montada, me dijo: Miguel, que no encuentro disc jockey, ¿qué vas a hacer tú el disc jockey? Y eso, ¿cómo va a ser, Antonio? Si yo nunca he puesto un disco, ni he pinchado así, ni he acompasado, ni... Pues nada, tendrás que ir practicando y a ponerse las pilas, y así fue como empecé. Terminaba mi jornada de mantenimiento y de hacer la discoteca y montarla y eso, con Roberto y con Juanlu y Copete también, y me ponía después allí en la cabina a practicar, pim, por lo menos para que el primer día aquello estuviese un poquito camuflado, ¿no? Por lo menos empezar con algo de dignidad. La inauguración la hicimos los dos, los comienzos fueron de los dos. Yo recuerdo, mis primeros pinitos los hice en el Copete. Yo era un cliente del Copete, pero me gustaba la música mucho, y yo le decía a Juanlu, ¿me puedo meter dentro a poner unos cuantos de discos? Y él me decía, venga, pues vente, y así un día, otro día, hasta que me dijo Antonio que sí quería ser DJ del Ruedo. El Ruedo ya fue realmente, como la gente suele decir, el pelotazo, ¿no? O sea, el pelotazo, montones de gente, teníamos que echar a la gente a las 6 de la mañana. Señores, tenemos que comer nosotros, que a las 6 de la mañana algunas veces nos poníamos a hacer los montaditos, todo el mundo allí, y nos sentábamos a comer a las 6 de la mañana. Se fueron haciendo famosos los domingos del Ruedo, que había colas que llegaban de la calle Bailén para abajo hasta donde estaba el bar Antonio, hasta ahí llegaban las colas, impresionante, ¿no? Por eso que la evolución fue eso, cuando fue empezando a venir gente de los Palacios, de Dos Hermanas, de Mairena, de Sevilla. Claro, ya aquello se hizo un poquito más universal, con más público, más diferente, otras caras, otra forma de vestir. Venía gente de Sevilla que era un poquito diferente a la gente de los pueblos, y claro, esa fue la evolución, que se fue enriqueciendo con gente de los alrededores. Miguel Lázaro y Manu, ¿qué importancia tuvieron en la discoteca? Hombre, pues eran uno de los ejes principales, porque eran los de jockey. Sobre todo Miguel Lázaro era el principal, y entonces pues Manu también trabajaba muy bien, y entonces ellos entendían mucho de música y eran el pilar básico, porque al tener una música de vanguardia, completamente de vanguardia, que no había por ningún sitio, pero nosotros poníamos música de importación. Entonces eso era muy importante, y que ellos sabían muy bien hacer bailar a la gente. Tenían mucho estilo. Y entonces alguna vez se le pagó un viaje para que compraran esa música de vanguardia. Claro, al venir aquí con esa música, éramos los número uno. Es que ni en Sevilla, en los locales más importantes de Sevilla, no ponían esa música, la teníamos nosotros, en un pueblo, en Alcalá. Nosotros teníamos la vanguardia.
Yo recuerdo al principio del todo, claro, yo era no tenía ni idea, ¿no? Y fui a sitios que todo el mundo conocía y donde en realidad al principio conseguía más música, era un sitio que podía entrar cualquiera, que era en Sevilla Rock, que estaba allí en la Plaza del Duque, y que no sé si sigue abierto o no sigue abierto. Y ahí había una sección de música, eran en vinilo, eran maxi single, y te dejaban escucharlo. Te dejaban tus cascos y te ponían a escuchar un disco, otro disco, y tú ibas diciendo no, y sí, eso eran palizas que me pegaba yo o Manu, y a lo mejor te traía al final 10 discos, y había escuchado 80 o 100 discos. Te habías pegado una paliza, claro, averigua tú en un trocito que escuchas una canción, si después va a ser una cosa que pegue fuerte y a la gente le guste, pues te equivocabas, acertabas. Había veces que te equivocabas y había veces que acertaban. Y ahí ibas aprendiendo. Todo eso es la experiencia que vas cogiendo y después te das cuenta de lo que a la gente realmente le gusta y si la vuelves a escuchar y dices tú, esto le gusta a la gente, me la voy a llevar. Y esa es la experiencia. Después ya fuimos buscando otras vías que también nos fueron llegando porque ya había gente que se dedicaba de forma autónoma, digamos, a llevar música de importación y vendérsela a las discotecas o a los bares. Y traían su maletín con, no sé, 80 o 100 discos que ellos se lo habían agenciado en Madrid o donde sea y te las vendían. Y tú ibas probando, pues este sí o este no te desplazabas, iban a tus... Claro, a lo mejor te costaba un poquillo más caro. Sí, eran bastante más caros. Eran más caros, pero claro, sabías que esa música la había traído el tío a lo mejor de Madrid o se había ido fuera. Y además ellos normalmente traían muy pocas copias de esa... Tú eliges una canción y había muy pocas copias, ¿sabes? O sea, no todo el mundo tenía esa canción. En Madrid también había sitios donde eran como pisos de gente particular que tenía su música de importación y ahí se juntaban discjockeys de Madrid y de fuera y ahí comprabas ibas escuchando, un tío iba pinchando música, que eso me pasó en Londres, iba un discjockey poniendo música y si te gustaba a ti, pues cogía uno del que estaba sonando y el tío seguía pinchando música. Y así iba la gente comprando la música, como si fuese una subasta, ¿no? Ponía el tío la música y la gente, pues oye, pues había gente que cogía uno, había gente que cogía dos, porque le compraba a otro. Y en Madrid compramos unas pocas de veces. Y yo he llegado incluso hasta cambiar discos con otro DJ. A él no le gusta el tema y a mí sí me gustaba. Pues yo se lo cambiaba por a lo mejor uno que yo tenía que a mí no me gustaba y a él sí. Había muchos aspectos de innovación dentro de la discoteca en cuanto a sobre todo a su nivel organizativo, del cual tú eras el responsable. Hablar un poco de esa organización que tanto éxito dio, porque todo el mundo estaba contento y se sentía seguro al estar con esa organización alrededor, ¿no? Sí, yo siempre he sido muy metódico para todas mis cosas, y entonces yo incluso llegué a hacer unos cuadernillos que se lo tenían que estudiar la gente antes de trabajar, con las cosas básicas que tenían que saber para trabajar allí. Los camareros tienen que saber cómo servir, de qué forma, esto, lo otro. Los de jockey, cómo meter el ambiente y todas esas cosas, aunque eso eran más de ellos. Los seguridad también se les decía que fueran personas amables, que no fueran agresivos, que fueran... en fin, entonces cada uno tiene que aprenderse, yo le tenía allí cada uno un librito de instrucciones y cada uno se tiene que leer las instrucciones antes de empezar a trabajar. Y entonces de esa forma conseguimos pues, ser los números uno durante bastante tiempo. Antonio es un tío muy ordenado, muy ordenado. Es decir, él tiene, yo recuerdo cuando los cartelitos famosos de Antonio, ¿no? Los cartelitos, Antonio le ponía cartelitos a todo. Y me recuerdo un poco, aunque parezca un poco pedante, pero cuando yo estuve de responsable de calidad en una empresa de telefónica, ¿vale? Me acuerdo que había que identificarlo todo y me acordaba un montón de él. Porque como teníamos en los almacenes, teníamos que tenerlo todo identificado, digo,
que me acuerdo de Antonio, macho. Porque él le ponía, no sé, bolsas de basura, que se ponían ahí, ¿no? Bueno, pues ponía bolsas de basura, y estaba identificado. Primero, eso, orden en el trabajo. Segundo, hombre, el trato al cliente, eso teníamos muy claro que tenía que ser exquisito y creo que funcionaba, ¿no? Pero yo he aprendido muchas cosas de Antonio. Yo en mi empresa estoy ahora, he hecho cursos de SMED, que es una técnica japonesa con la que se utiliza, por ejemplo, para cambiar la rueda de la Fórmula 1. Eso es un curso que costó una pasta que me dieron en mi empresa, y cuando yo estaba dando el curso digo, si esto lo he aprendido yo con Antonio. O Lean Six Sigma, una serie de cosas que tú dices, y yo eso se lo comentaba a Antonio, digo, que me ha pasado esto. Y él a lo mejor no sé si lo habría estudiado o era autodidacta, pero el caso es que nosotros lo poníamos en práctica. Y además por necesidad, porque tú imagínate en una discoteca enorme, que entraban 3.000 personas, y nosotros toda la semana poníamos la discoteca patas arriba, por fiesta, por cosas que había que hacer, o de un día para otro, o por una boda que se celebró, entre ellas la mía, que se celebró un sábado por la mañana hasta las 4 o las 5 de la tarde, y después por la tarde se abrió la discoteca. Eso te da una... tienes que tener una capacidad de transformación y de organización increíble, que al principio te da vértigo, pero es que llegas a hacerlo. Tuviste un aliado impresionante, al lado tuyo en ese tiempo también, que es Roberto Piña. ¿Qué nos puedes contar de él? Pues Roberto Piña, hombre, fue una persona de mantenimiento, fue un gran trabajador mío, y la verdad es que ese hombre se le decía, métete por el ojo de una aguja, y se metía. Entonces, era un tío que no se le ponía nada por delante, era un tío que lo hacía todo, incluso como era un hombre estaba fuerte, trabajaba hasta de seguridad, que el pobre 2 años lo tuve ahí más agobiado más que de trabajo, porque trabajaba de mantenimiento en la discoteca durante la semana y durante el fin de semana de seguridad. Era un tío con mucho coco, mucha cabeza, y entonces para mí fue un apoyo enorme, porque me ayudó en todo y me apoyó, y entre los dos hicimos muchas cosas. Muchos de los que trabajamos en el ruedo, que no íbamos de marcha, no éramos conscientes de la trascendencia que tenía hasta que no íbamos por ahí fuera. O sea, yo he ido, por ejemplo, a la Cuesta Rosario a Sevilla, a una discoteca que era súper exclusiva, que era Catedral, en aquella época, no sé cómo estará ahora, que allí entraban los que quería el que estaba en la puerta. Era una discoteca muy pequeña, muy exclusiva, y yo he ido y a los 300 metros el portero ya me abrió el de esto y nos dejó pasar, nos dio las buenas noches, y es que nos conocía, y nos han invitado a copas en discotecas de Sevilla, de otros pueblos, porque esa gente eran clientes de ruedo. Y gastábamos muy poco porque cuando salíamos, que salíamos pocas veces, muchas veces nos invitaban. Yo he estado sentado desayunando y me han invitado 3 veces al mismo desayuno. Eso más para arriba del ruedo nos ha pasado, que vimos y decía, esto es increíble. O me han regalado una paleta de jamón. Digo, me cago en la mano. Y es por la fama que vas cogiendo. También en el ruedo se celebraron muchos conciertos, muchas actuaciones en directo de grupos. ¿Recuerdas alguna en concreto que fuese memorable? Bueno, sí, yo en lo que fue la terraza de verano, allí yo traje a Hilario Camacho, que en aquel tiempo ya no tenía tanta importancia como la tuvo en los años 60 o 70, mejor dicho, pero, en fin, una actuación buena, que sí os digo que gustó más a los teloneros que el propio Hilario Camacho, pero bueno. Pero cuando traje Silvio y Sacramento, eso fue la bomba. A Silvio no lo tuvimos que traer de un bar de enfrente, que ya estaba ya hasta arriba de todo, estaba para perdido, y allí se puso en el escenario, pero que cantó vividamente, con toda la gente, con todos los admiradores que tenía, y el tío tambaleaba en el escenario, pues estaba, como siempre actuaba, el pobre estaba siempre, pero el tío arrastraba a todo Dios. Recuerdo todavía cuando te llevaste el carnaval para allá. ¿Qué momentos son aquellos donde la gente se divirtió, donde la gente habló, se crearon incluso disfraces especiales para ese tiempo? Háblanos un poquito de ese carnaval. Bueno, el carnaval en Alcalá, en realidad, aquí
en el copete donde estamos, fue donde empezó. Porque yo empecé a adornar esto con banderas de cuadro, de colores, tal y cual. Se hizo exposición de carnaval de máscara de carnaval en guerra. Y la movida, el germen del carnaval de Alcalá empezó aquí. Después ya llegó Fran Sonido, llegaron otra gente y chirigote y tal, pero aquí empezó. Y ya el carnaval, cuando en Alcalá tenía bastante importancia, yo allí, claro, por supuesto, el día más grande era el día del carnaval, el baile del carnaval. Mi principal trabajo todo el año era diseñar el cartel de carnaval, allí para Ruedo. Hacíamos un cartel por estarcido, que lo fabricábamos nosotros mismos, de 2 metros por 1 metro. Y entonces era la fiesta más importante. Entonces cuando llegaba el carnaval, febrero o marzo, cuando cayera, pues organizamos una movida muy bonita, muy bien organizado, dábamos unos premios muy buenos y entonces cuando terminaba todo el mundo en el desfile de las carrozas, pues todo el mundo se iba para Ruedo, porque sabía que allí era una fiesta fantástica. Ese día hasta se pasaba un poquito la mano porque alguna gente iban con niños que no querían dejarlo atrás, pero querían participar en el concurso. Y a nosotros le decíamos, mira, es que esto no, aquí no puede entrar un niño, es que está, bueno, bajo mi responsabilidad. Algunas veces nos metió, en fin, tuvimos que tener cuidado. Incluso la comisión de carnaval me llegó a decir, Antonio, tú puedes abrir la discoteca por lo menos 2 o 3 horas más tarde, porque si no se nos va todo el mundo de la cabalgata para allá y en la caseta municipal no hacemos nada. Es que, digo, yo abro a las 9, yo abro a la hora de siempre y yo, bueno, tengo lo que tengo y ya está. Y entonces ese día era un día que la gente se lo pasaba muy bien, no había problemas ninguno, a pesar de que, bueno, había que cerrar las puertas porque no cabía más gente. Entonces se dejaba salir a la gente por la salida de emergencia y la gente entraba por la puerta y tenemos que abrir solo una puerta pequeña que había porque si no la gente nos derrumbaba la puerta. Y la gente en la puerta, incluso insultándonos porque no podían entrar, unas colas enormes de 30 y 40 metros. Era un día muy importante, muy fuerte, muy bonito y que todo el mundo se acuerda de él. El carnaval era un bombazo, un bombazo. Yo recuerdo de las carrozas que hacíamos en el ruedo y sobre todo lo bien que lo pasamos y bueno, y la cantidad de gente que entraba en el ruedo, el concurso de disfraces también y fue espectacular, vamos, fue espectacular. Que Antonio Copete iba a decir es un tío que se supera ante todo. No tenía miedo a hacer nada, o sea, a todo se atrevía, lo maquinaba todo de forma, oye, que tú decías, joder, ¿cómo es posible que este tío haya hecho esto? Le daba mucha vuelta a todo y yo la verdad que aprendí mucho de él en ese sentido, de que te tienes que superar ante cualquier adversidad y fíjate lo que montó con el carnaval, que venía gente de todos los lados y había colas, todo el mundo disfrazado, nosotros nos disfrazábamos en la cabina. A mí era un tío muy funcional, el tío le buscaba cualquier detallito, pues mira, esto se puede hacer, esto y esto, lo tenía todo controlado. Y yo aprendí mucho en ese sentido de él, muchísimo. En la última etapa de Ruedo, esa gran familia que tú formas, con la gente que compartes y que formas, ese negocio que más que negocio fue una aventura maravillosa, aparece a tu lado una persona a la que tú realmente te unes de muchas formas. Sí, es mi compadre Salva, mi amigo Salva, que empezó a trabajar conmigo allí en Ruedo, de disc-jockey, y después fue mi primer inquilino en lo que yo le llamé Casa de la Alegría, que es el proyecto actual que tengo entre manos, y eso fue mi primer inquilino allí, y nos llevamos tan bien que me hizo padrino de su hijo, ahora somos compadres. Surge a raíz de una fiesta que íbamos a hacer nosotros, yo y unos amigos, íbamos a realizar una fiesta, la discoteca estaba cerrada, ya llevaba una temporada cerrada y nos juntamos unos amigos para hacer una fiesta de instituto que al final no salió, pero en los preparativos, mientras estábamos y demás, fuimos hablando con Antonio, estuvimos viendo cómo lo íbamos a organizar, cómo lo queríamos organizar. Vio que no teníamos ni idea, nos estuvo intentando asesorar un poco, pero vio que había una actitud, que había unas ganas, que había unas cosas. Y él tenía un proyecto nuevo, porque le habían un poco herido un poquito, le habían dicho, no, esto ya no va a funcionar, porque esto ya está quemado, porque esto ya no funciona. Y decía, como que esto no va a funcionar, hombre, si esto es como un campo, esto es como los equipos de fútbol. Se cambian los jugadores, el presidente, pero el campo es el mismo. Y decían, no, porque tienes que cambiar toda la discoteca, porque esto ya no funciona. Cogió, hizo un proyecto, pum, entonces empezó a buscar gente así desconocida, gente que
joven que se moviera por la zona y demás. Y así. Cuando yo ya el ruedo empezó a venirse un poquito abajo, porque ya eran muchos años la gente allí, ya estaban 10 años la gente, entonces a mí se me ocurrió de llamarle, o sea, poner varias barras, no una sola barra, sino llamar a varios grupos de gente y a cada grupo de gente le alquilaba yo una barra, había varias barras, una barra grande se dividía en dos, entonces pues había como 7 barras, ¿no? Dentro de la discoteca había 7 barras. 7 barras llevadas por 7 personas distintas, por 7 grupos de personas distintas. Esa gente venían sus amigos todos a verlos a ellos y a bailar allí, con lo cual esos amigos traían a más gente, con lo cual aquello otra vez se llenó como el primer día o más, Y fue un resurgimiento de aquello, un resurgimiento a lo grande, vamos, fue a lo bestia y duró por lo menos 7 años más, le saqué de rendimiento aquello. Tú desarrollas ahora mismo en calle José Lafita una casa que es de tu madre, Alegría, que le pones Casa de la Alegría. Ahí inviertes mucho tiempo, inviertes muchos conocimientos y le da a la gente una cosa hermosísima, una cosa para que disfrute. Háblanos de ese proyecto, cómo lo inicia, dónde aparece en tu cabeza y las críticas que tuviste que soportar. Bueno, sinceramente te digo, verá, yo ahí eso fue, la vida te lleva donde te lleva. Yo, después de hacerme mi casa, llegó la crisis, porque yo mi casa la hice, todo el mundo de la construcción, llegó la crisis, yo pensaba dedicarme a la construcción, después de haber hecho con la experiencia que tiene en mi casa, dedicarme a la construcción, pero llegó la crisis y claro, todo se vino abajo. Yo me quedé en paro, con 50 años, nadie me quería en ninguna fábrica, en ningún sitio, y entonces tenía una casa en ruina, que la heredé de mi madre, y pues en esa casa empecé a trabajar en ella. Era una casa que estaba en ruina pero tenía buena estructura. Entonces con mis manos empecé a tirar tabiques, hasta que traía antenas de los tejados, a limpiar aquello. Y hice un proyecto, se hizo un proyecto bien hecho, también hice yo el diseño, después me lo legalizaron y se hizo una rehabilitación de la casa y entonces pues solamente se conservó la estructura y todo lo demás se hicieron nuevo, se hizo todo nuevo, aislamiento, todo, la casa tiene todas las tecnologías y todo eso. Pensando en alquilar, poner unos alquileres con unos pisos muy decentes, casi de lujo, porque son unos pisos que tienen mesa para ordenador, telecomunicaciones, cámaras de televisión y cosas así, alquilarlos a unos precios muy bajos, lo que le llaman ahora alquiler social, ¿vale? Para parejas jóvenes que se independizan y todo eso. Entonces yo digo, yo ya he sido rico. Cuando tenía la discoteca gané mucho dinero y tuve un buen coche, tuve buenos viajes, y como ya he sido rico, yo ya no me interesa ser rico. Entonces lo que quiero ahora es hacer un proyecto donde la gente vivan bien y paguen muy poco, paguen lo mínimo, ¿vale? Y entonces empecé con aquello. Terminé la casa por fuera, terminé un piso, lo alquilaba, terminaba otro piso, a poco, en 10 años he conseguido hacer esa casa de vecinos. Ahora aquello es otra gran familia. Yo creo que quiero enseñarles a vivir, porque en el instituto y en la universidad nos enseñan a estudiar, a ser productivos, pero no nos enseñan a vivir. Yo les pongo las condiciones básicas con un diseño, con una decoración, para que aprendan y empiecen a vivir. Y ahí hay varias personas, varias parejas o personas individuales, vamos, personas solas individuales, y están viviendo pagando un alquiler muy bajo comparado con el resto del mercado. Y como yo no quiero ganar dinero, simplemente lo que quiero es hacer otra casa igual que esa, que la gente siga viviendo. Yo me aplico mi sueldo y ya está, eso es lo que gano. El resto es para seguir invirtiéndolo y que la gente por poco dinero viva a gusto. Aquello es una gran familia, allí cuando llega un inquilino nuevo hacemos una convivencia, una comida, se le conoce, en fin, y entonces entre ellos ya interactúan y ellos se van a una casa uno de otro, hacen guisos entre ellos allí solos y es una gran familia. Es darle vida otra vez a lo que fue aquello como casa de vecinos, ahora con unas condiciones, por supuesto, del siglo XXI. Esto era nuevo para todo, ¿no? Vivir en una casa de vecinos no es como vivir en un bloque de piso o en una casa. Y Antonio siempre ha intentado, de hecho, siempre ha estado ahí pendiente de, bueno, ¿qué problema? Pues mira, es que escucho ruido de cuando llega a cortar las plantas, bueno, pues voy a venir más tarde. O es que hasta ahora quiero dormir, bueno, sin problema, pues me voy antes. Y después eso, siempre cuando ha llegado una fecha señalada, pues ha intentado
organizar algo para que los vecinos se conozcan, los vecinos estén juntos, hagan convivencia, hagan piña y esto sea una familia. Que la verdad que éramos una familia, que nos llevábamos todos muy bien, había un rollo estupendo y lo pasábamos muy bien trabajando, la verdad. Para mí fue un reto y una experiencia inolvidable, vamos, increíble. A mí experiencia, sobre todo, experiencia, porque fue el primer sitio donde yo empecé a poner música, que eso es una cosa que se lo estaré agradecido siempre a Antonio, el confiar en un chico de 18 años, sin experiencia ninguna, para un proyecto como fue El Ruedo, ¿no? El haber formado parte de la vida de gente, ¿no? Porque en el Copete se han conocido hoy en día muchos matrimonios, es decir, que allí se han conocido, se han casado y continúan casados, felizmente, o bueno, o lo que sea, ¿no? Pero que a mí me dicen, coño, yo conocí allí a mi mujer, o yo conocí allí a mi marido. El otro día una carnicera me lo dijo, una carnicera, oye, tú eres del Copete, ¿no? Digo, sí, un poquillo más viejo, pero digo, soy yo. Y dice, es que yo conocí allí a mi marido, y vamos, a mi actual marido. Y entonces, pues oye, pues es emocionante, ¿no?, que te digan eso. Que marcó una época porque en Alcalá no había habido nada igual. Había habido discotecas anteriores, pero que tenían otro carisma distinto. Y después no ha vuelto a haber nada igual tampoco. Entonces, más o menos entre la clientela y los trabajadores que habíamos allí, éramos como una familia. Todos nos conocíamos y nunca había problemas entre nosotros. Antonio, después de tu larga travesía en tantos negocios, en tantas historias vividas, ¿qué tesoro guardas en esa bodega de tu barco cuando has llegado al puerto de esta fase, ya no final ni mucho menos, pero sí la fase madura de tu vida? Pues mira, lo que tengo es mis 2 hijos, las experiencias vividas con las personas que me han querido, las que vivo con las que me quieren, el cariño de mis trabajadores y que todos ellos son amigos míos ahora. Eso me hace sentir bien porque creo que lo he hecho bien. La gente de Alcalá que vivió esa movida en estos locales mis locales que hemos hablado y todo eso, que tienen en el recuerdo eso y que no se lo va a olvidar ya en su vida, pues son 2 generaciones o 3. Y también el aprender a que hay que ir ligero de equipaje. No querer cosas materiales, un coche, una casa, esto, lo otro, que yo lo he tenido y ahora la tengo también, pero después piensas que, dices tú, nada de eso tiene valor. Lo que tiene valor es el cariño de la gente y la experiencia tuya que tú tienes de todo lo que has vivido, y con eso es suficiente. Lo demás, todo lo material, no sirve para nada, no vale. No te da la felicidad. Tú tienes un interior en paz, tranquilo, contigo mismo, y la gente que te rodea te quieren y todo eso. Eso es lo mejor de todo, ya está. Con eso llegas a todos lados y pienso emprender nuevos proyectos.